Gabriel Boric, presidente desde marzo de 2022 hasta el presente. Partido político Convergencia Social, electo democráticamente. Sebastián Piñera, presidente desde 2018 hasta 2022. Partido político independiente, electo democráticamente. Michelle Bachelet, presidenta desde 2014 hasta 2018. Partido político socialista, electa democráticamente. Sebastián Piñera, presidente desde 2010 hasta 2014. Michelle Bachelet, presidenta desde 2006 hasta 2010. Ricardo Lagos, presidente desde el 2000 hasta el 2006. Partido político, Partido por la Democracia, electo democráticamente. Eduardo Frei, presidente desde 1994 hasta el 2000. Partido político Democracia Cristiana, electo democráticamente. Patricio Aylwin, presidente desde 1990 hasta 1994. Partido político Falange Nacional, electo democráticamente. Augusto Pinochet, jefe de Estado desde el 17 de diciembre de 1974 hasta el 10 de marzo de 1981 y de rango constitucional desde 1981 hasta 1990. Partido político fue una dictadura militar. Hizo un golpe de Estado. Salvador Allende, presidente desde el 3 de noviembre de 1970 hasta el 11 de septiembre de 1973. Partido político Unidad Popular, electo democráticamente. Hoy vamos a repasar la historia del gobierno de Allende, cómo empezó su carrera, cómo llegó al poder, cuál era su propuesta y cómo todo esto llevó al golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973. Allende nació en 1908 en una familia muy involucrada en la política. Su papá fue abogado y notario, su hermana fue diputada entre 1965 y 1973, su sobrina fue diputada socialista y su nieta fue parlamentaria y actualmente es ministra de Defensa Nacional. En 1933 participó en la fundación del Partido Socialista de Chile, en el que permaneció toda su vida, aunque en 1946, con la división del socialismo, se integró al Partido Socialista Popular. Entre 1950 y 1951 regresó al Partido Socialista de Chile. Allende se postuló a la presidencia 3 veces antes de ser electo. En las elecciones presidenciales de 1952 fue candidato presidencial por primera vez, pero Carlos Ibáñez fue electo. Para las elecciones de 1958, el FRAP lo presentó como candidato, pero de nuevo no fue elegido. Jorge Alessandri ganó las elecciones. 6 años más tarde, nuevamente se postuló de presidente en las elecciones de 1964, donde el FRAP lo apoyó, pero fue derrotado por Eduardo Frei. Finalmente, en 1970, Salvador Allende salió electo como presidente, siendo representante de un conjunto de partidos políticos de izquierda y de centro, es decir, la Unidad Popular. Estas elecciones se dieron en un contexto de fuerte polarización política y social, en donde el país se dividía entre izquierda, derecha y centro. Allende, con el 36,6% de los votos, fue elegido por el Congreso, tras no haber sacado mayoría absoluta. Su victoria se dio en medio de la Guerra Fría, y había una fuerte oposición de Estados Unidos que no quería un nuevo gobierno socialista en América Latina, y realizó distintas acciones para desestabilizar su gobierno. A pesar de la intervención de Estados Unidos o de la oposición, el Congreso decidió votar por Allende. ¿Pero por qué? Esto fue principalmente debido a que Allende había obtenido la mayor cantidad de votos en la elección y existía una tradición de respetar al candidato con la mayoría relativa. La Democracia Cristiana, liderada por Patricio Aylwin, apoyó a Allende a cambio de compromisos para garantizar el respeto a las instituciones democráticas, la libertad de prensa y la propiedad privada, y la no politización de las Fuerzas Armadas. Además, elegir a Allende se veía como una manera de evitar una crisis política y social mayor, dada la alta movilización popular y el temor a la inestabilidad. Es aquí, en esta vuelta, donde se define a Salvador Allende como presidente, quien presentó un programa de gobierno conocido como las 40 medidas. Un programa de gobierno es un conjunto de acciones e iniciativas que se proponen para encargarse de resolver los problemas de la sociedad. Esto está dirigido a uno o más grupos sociales focalizados, y antes de implementarse es evaluado meticulosamente para analizar la conveniencia social de desarrollar esta iniciativa. El programa de gobierno de Allende proponía una serie de reformas radicales para transformar Chile, que fue en parte lo que lo llevó hasta la cima, el hecho de querer cambiar radicalmente el sistema. Pero para poder entender por qué hizo las propuestas que hizo, necesitamos entender cuál era la situación de Chile antes del gobierno de Allende. Antes de Allende, Chile se encontraba en un periodo muy complicado, porque aunque muchos consideran que se estaba en un periodo de estabilidad, dado que la Constitución apenas se había cambiado desde 1933, habían varios problemas crecientes como la clara desigualdad social y económica, en donde la riqueza del país y sus terrenos se encontraban en la élite, mientras que la mayoría de la población vivía en la pobreza y con acceso muy limitado a servicios básicos. La diferencia entre la gente de clase alta y baja era muy evidente y cada vez más marcada. Esto provocó que hubieran varios movimientos sociales, sobre todo en la década de los 50 y 60,
trabajadores, campesinos y estudiantes comenzaron a organizarse para reclamar mejores condiciones de vida y derechos laborales. De aquí sale el concepto de reforma agraria, cosa que fue un tema muy importante durante estos años. La reforma agraria era una demanda de los sindicatos, campesinos y jóvenes que pedían mejores condiciones laborales, salarios justos y una reforma amplia y efectiva. Esto juega un rol muy importante en el futuro porque Allende se encarga de hacer esta reforma y expropiarle los campos y terrenos a sus dueños y dárselos a la gente del pueblo. Por otro lado, Chile estaba en una situación económica muy complicada. Esto era principalmente porque dependía económicamente de otros países y era vulnerable a las fluctuaciones del mercado internacional. Pero finalmente los factores claves para su elección fueron que prometió hacer cambios radicales. Él ofreció una alternativa clara y radical a los problemas que Chile estaba enfrentando. Su mensaje de justicia social y económica resonó en una gran parte de la población que se sentía olvidada por el sistema. Por otro lado, el socialismo estaba ascendiendo rápidamente. Salvador Allende ya había intentado llegar a la presidencia 3 veces, cosa que hizo que su mensaje radical se popularizara y ganara cada vez más apoyo, especialmente entre los trabajadores, campesinos y estudiantes. También existía una gran frustración con el status quo, en donde el país se sentía estancado y no se veía ninguna solución a los problemas en un futuro cercano. Por último, uno de los factores más importantes es que la izquierda estaba unida bajo el nombre de Unidad Popular. Frente a todos los problemas anteriores, este personaje llega con una propuesta de gobierno que solucionaría todos los problemas. Entre los puntos principales estaba la nacionalización del cobre y otras industrias claves, que, como expliqué antes, estaban siendo controladas por capitales extranjeros. También se proponía la aceleración de la reforma agraria y el establecimiento de controles de precios para combatir la inflación. Además, se proponía la mejora y la ampliación de los servicios de salud y educación pública, haciéndolos gratuitos y accesibles. También se decía leche a todos los niños de Chile, la construcción de viviendas populares y la mejora de los derechos laborales. Todo esto, a oídos de gente que estaba luchando por una mejor vida, suena ideal, y en teoría lo era. El problema es que la vida raramente funciona a base de la teoría, y esto fue lo que pasó con su propuesta. No funcionó por un conjunto de cosas. Sus propuestas no eran viables. Por un lado tenemos la decisión de imprimir billetes, que causó una gran inflación. La gente tenía muchos billetes para gastar, cosa que hizo que las empresas subieran mucho los precios. Frente a esta situación, Allende decidió fijar los precios. Esto significa que puso un precio que no se podía cambiar para todos los productos. Lo que no tomó en cuenta, o tomó muy mal en cuenta, fue que los precios que fijaron eran más bajos que lo que costaba producir los productos. Por lo cual, muchas empresas se dieron cuenta de que no les convenía producir, conduciendo a la falta de productos en muchos lugares. Esto provocó que en los supermercados hubieran filas interminables porque había llegado algún tipo de producto. ¿A qué me refiero con algún tipo de producto? Me refiero a que la gente no sabía para qué se estaba haciendo fila, pero sabía que tenía que hacerla para comprar lo que fuera que hubiera y después hacer trueque por lo que necesitara. Las empresas, que estaban siendo manejadas por empleados, vieron cómo la gente estaba desesperada por productos y empezaron a vender ilegalmente productos a precios mucho más altos que los que fijaba el gobierno. Al mismo tiempo estaba pasando que el gobierno le estaba dando las empresas a los empleados, dejando a gente sin ninguna expertise a cargo de distintas cosas que no sabían hacer. Pero esto no dejó de ser la situación ideal para los empleados, cosa que llevó a que muchos empleados de distintas empresas hicieran protestas para que el gobierno les diera la empresa en la que trabajaban, cosa que también contribuyó a la falta de productos. Esta situación tenía a la gente desesperada, enojada y urgida por algún tipo de ayuda. A los militares se les tiraban granos de maíz, simbolizando que eran gallinas por no proteger a su patria. Y aquí viene a juego Augusto Pinochet, comandante en jefe. Él y varios militares de alto rango decidieron organizar un golpe de Estado para poder terminar con la miseria en la que se encontraba el país. Este golpe de Estado tenía como objetivo tomar detenido a Allende por violar la Constitución al tomar distintas decisiones que no estaban permitidas, como desapropiar empresas y terrenos y dárselas al pueblo. Pero Allende nunca fue detenido. El 11 de septiembre de 1973 se emitió un mensaje por la radio. Llamo, sobre todo a los trabajadores, que ocupen sus sitios de trabajo, que concurran a sus fábricas, que mantengan calma y serenidad. Hasta este momento, en Santiago no se ha producido ningún movimiento extraordinario de tropas, y según me ha informado el jefe de la guarnición, Santiago estaría acuartelado y normal. En todo caso, yo estoy aquí, en el Palacio de Gobierno, y me quedaré aquí defendiendo el gobierno que represento por la voluntad del pueblo. Y momentos después, Allende se suicidó.
eligiendo quedar como un mártir y no arrodillarse ante nadie. Muchas gracias por escucharnos hasta el final.